Hola, 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 hola. Ya estamos aquí. La hora, mamita. Ya estamos aquí una vez más para conectarnos con todos vosotros, queridos hermanos en la fe. De verdad, los bendecimos. Le agradecemos al Señor por darnos esta bendición de poderos estar juntos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, invitando a todas nuestras amigas y amigos. Y bueno, estamos para grabar ahora una vez más nuestro programa en vivo, Dios habla hoy, o la meditación de la palabra, la reflexión bíblica. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes. Seguimos a la expectativa de todos los acontecimientos a nivel del mundo entero. Creemos y buscamos y oramos pidiendo a Dios por la paz. Su misericordia no se aparte de toda la humanidad. La misericordia, la bondad, la clemencia de Dios sea sobre todo ser humano en esta tierra. Así pues, bienvenidos, bienvenidas. Veamos qué el monitor acá, qué nos dice el Señor hoy una vez más en su maravillosa palabra. Ya hemos empezado un ratito, aváncele un poco. Gracias, gracias, gracias al Rey de los cielos y de la tierra. Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos y hermanos en la fe. Los bendecimos. Gracias siempre a nuestro Padre Celestial por darnos esta bendición de poder compartir la palabra de Dios, de abrir las Sagradas Escrituras y meditar en la palabra. Yo quiero que podamos abrir la Biblia y meditar, leer pasajes. Estaba escuchando análisis con personas y en su trabajo, y estaba escuchando sobre Israel, el problema que siempre ha tenido Israel con los pueblos a su alrededor, y especialmente hoy que enfrenta este problema con Irán. Entonces, a mí me encantaría poder abrir las Escrituras y reflexionar, meditar en los pasajes, porque escuchaba a un periodista con su programa muy bonito. Estaba entrevistando a una señora, y hablaban precisamente sobre lo que estaban hablando del sionismo y el antisionismo. Y bueno, había ella colaborado para el presidente norteamericano, y formaba parte, creo, de una fundación pro vida y de los derechos, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Bueno, ella estaba dialogando ahí, pero fue despedida porque publicaba también todas estas situaciones que se han estado dando en Gaza, en Palestina, personas que mueren, niños, y todo lo que ha ocurrido no solo en Israel, sino también en Palestina, en Irán y en todo. Entonces hablaban del sionismo, antisionismo, y hablaban del Israel actual, es como si nadie les ha dado esa tierra. La tierra en la que están es como si ellos la están luchando, peleando, y no es así, que el Israel actual verdaderamente, como dicen, pues debe de ubicarse, entender, bueno, y tantas cosas que estaban compartiendo. A mí me encantaría abrir en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel vamos a meditar aquí. ¿Sabe? El problema más grande que tiene la humanidad en este tiempo es que no pueden entender el conflicto en Medio Oriente si no tienen la Biblia. Ahora, usted puede tener la palabra de Dios, usted puede tener la Biblia, pero si no tiene la iluminación, el entendimiento que da el Espíritu Santo, de nada sirve tampoco. No van a poder entender, porque quien revela este libro maravilloso
es el Espíritu Santo. Si yo leo la Biblia sin la luz, la guía, la revelación que da el Espíritu Santo, es una palabra, es un libro más, una palabra muerta. Pero cuando el Espíritu de Dios revela la Biblia, revela la palabra santa, entonces es una palabra que toma vida en nuestro interior. Y no, el ser humano, el mayor y más grande problema que tiene es aceptar que Dios es Dios en el cielo, en la tierra, en todo lugar, que Él es el Señor dueño de este planeta Tierra, Él es el Señor que nos ha creado a nosotros. Hay mucha gente que lo cree de labios, pero no de corazón. Entonces hablan, están disertando, están analizando, y en realidad hacen análisis que están fuera de la verdad y de la realidad. Solo juzgan, interpretan, analizan humanamente. Ahí, antes de leer Ezequiel, es Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Y lamentablemente esta es una verdad que cómo le cuesta al hombre, al ser humano, aceptarla, entenderla en su corazón. Dice en el capítulo 2, el versículo 6 de Primera de Corintios, en esta epístola, el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. Hablamos sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Otra vez, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dios dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una sabiduría que está oculta y que quien la va a revelar es el Espíritu Santo. Entonces, mientras este periodista norteamericano que tiene su bonito programa entrevistaba a esta joven señora, ella decía que era católica y que pues por qué a ella la van a tildar de antisionista porque saca videos donde los niños de Gaza mueren, etcétera. Bueno, y entonces el periodista decía, bueno, ¿y qué? ¿Acaso se debe de tener una lealtad y una sumisión y una obediencia ciega al primer ministro de Israel? Decían, ¿no? Entonces, no es así. Todo lo que estaban analizando, interpretando, tratando de razonarlo, no es lo correcto. Tomamos la Biblia y el Espíritu de Dios, mire, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría que está en esta palabra santísima está oculta. Y la tiene que revelar ¿quién? El Espíritu de Dios. No en vano, el Señor Jesucristo dijo un día, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El versículo 4, el versículo 5, pero ahora voy al que me envió. Está hablando de su resurrección. El versículo 6, antes porque yo les he dicho estas cosas, tristeza se ha llenado vuestro corazón. Se ha llenado de tristeza porque decía que él tenía que volver. Dice, pero ahora voy al que me envió. Tenía que resucitar y volver a Dios. Y cuando ellos escucharon, sus discípulos, se llenó de tristeza el corazón de los discípulos. Pero yo les digo la verdad, dice el Señor. Yo les estoy hablando la verdad. Esto es lo hermoso con Jesucristo, que nunca mintió. Nunca.
jamás mintió ni mentirá. Dice, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo o el Consolador no vendría a vosotros. Si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo me voy, pero en mi lugar va a venir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Nunca le permitieron al Espíritu de Dios que los ilumine y ponga fe en sus corazones. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire usted, tengo muchas cosas más para decirles. Sigo leyendo el versículo que continúa, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, dice Cristo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. No hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que él ha escuchado, dice el Señor Jesucristo, hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, todos los acontecimientos que iban a suceder aquí en la tierra. ¿Quién es el único ser que nos puede revelar? El Espíritu Santo. ¿Usted quiere entender el conflicto en Medio Oriente? Venga la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios lo ilumine, la ilumine. Usted puede entender en qué tiempo estamos viviendo cuando oímos de guerras y estamos viendo la guerra de manera especial Israel-Irán y todo Medio Oriente, eso es profético, mis amigos. Es profético. No es como Irán o cualquier pueblo de Medio Oriente dice, es que los judíos no, ellos no, los palestinos también reclaman esa tierra. No, nosotros hemos estado aquí por 1000 años, 500, 700 años. Ellos no estaban aquí. Escuche, esa tierra Dios se la dio a Israel. Cierto, los límites que tiene ahora no son los correctos, pero no es el primer ministro, el ejército el que tiene que ir a invadir o a ¿cómo se dice? Sí, a hacer guerra, a conquistar esa tierra. No, quien les va a dar toda la tierra, tal como está escrita aquí en la palabra, el dueño de la tierra, Dios se la dio a un hombre, Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te daré. ¿Cuál es esa tierra? Exactamente el lugar donde está sentado Israel. ¿Es toda la tierra? No, no es toda lo que poseen ahora, lo que tienen ahora. No es toda la tierra. Falta mucha tierra, pero no pueden ellos coger armas, cañones, todos ir a destruir y a tomar. No pueden. Si están haciendo algo semejante, están terriblemente equivocados. Hay que esperar. Pero mire, escuche, sí, pero ellos no estaban aquí, con cuántos miles de años dispersos. Dios ya lo había profetizado. Comenzando desde el libro de Deuteronomio, capítulo, deje ver si encuentro 33, déjeme ver si es 33, cuando el Señor habla ya en su palabra, habla a Israel. Deuteronomio 28 es, Deuteronomio 28, ahí tienes que ver lo que grabas cuando el mensaje está arriba. A ver, 28:64, escuche, Dios ya hablaba de Israel. Tenía un corazón inclinado mucho hacia el pecado, se rebelaban contra Dios. En ocasiones el Señor, para disciplinar, castigar a su pueblo, lo entregaba en manos de los enemigos.
ahí esclavos, golpeados, maltratados, se volvían a Dios. Aquí en Deuteronomios capítulo 28, versículo 64, dice Dios, está hablando a través de Moisés. A través de Moisés, Moisés está dejándole leyes, todo lo que Dios le ha dado, que le diga a su pueblo y que pongan por obra. Si tú cuidas, dice el versículo 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible, Elohim o Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Bueno, y aquí está el castigo si ellos no cuidaban de poner por obra esta palabra, esta. Pero aquí en el versículo 64, escuche, entonces Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí, dice su palabra, y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres. Servirás al leño, a la plata, a la piedra, a los dioses de piedra, de plata, de cobre, de qué más, de porcelana. Bueno, ay Dios mío, tantas cosas. Dice Dios, yo te esparciré. En Deuteronomio, Moisés le está hablando, si tú no cuidas, si tú no pones por obra, no cuidas el guardar los mandamientos de Dios, Dios hará esto, aumentará plagas, esto te castigará, te disciplinará. Esto es lo hermoso de Dios, que Él no tiene hijos predilectos. Usted hace lo malo, castigo, disciplina tendrá de parte de Dios. Pero aquí en este libro de Deuteronomio, Dios mío, pasarían miles de años y mire, se cumpliría. Ya el Dios del cielo hablaba a través de su siervo Moisés, Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Amiga, amigo mío, periodistas que hacen análisis y todo lo que programas, que youtubers que están haciendo, que sí, que Israel hace lo que le da la gana y que ellos que son los niños predilectos de Dios, los hijos predilectos, y donde se ha visto, y en que la Biblia, la palabra de Dios no dice que son los hijos predilectos, pero son el pueblo amado de Dios. Igual que usted que no es judío, si usted se arrepiente, usted se acerca a Dios en humilde arrepentimiento, se convierte en el hijo amado de Dios. Judíos y gentiles somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos delante del Dios de los cielos. Pero aquí en Ezequiel capítulo 36, escuche lo que dice para que usted entienda aún más la dispersión del pueblo Israel. Dice, Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 36 versículo 17, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la terminó contaminando. Lo que Dios estaría diciendo a través del profeta Ezequiel: yo levanté este pueblo, lo he amado, lo he cuidado, me santifiqué en ellos, mi nombre está en ellos. Pero mientras ellos moraban ahí en la tierra que les he dado, ellos contaminaron la tierra. Ellos la contaminaron. Escuche, dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, o sobre la tierra. Yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, y contaminaron con sus ídolos la tierra. Escucha el versículo 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Es palabra de Dios. Qué hermoso cuando usted tiene la Biblia, cuando el Espíritu de Dios mora en su corazón, la ilumina, lo ilumina. Se hace más fácil y sencillo comprender el conflicto en Medio Oriente. Y todo lo contrario, usted está
orando y clamando a Dios, porque no sabemos qué acontecimientos se avecinan, proféticamente hablando, qué profecías más se van a ir cumpliendo pronto, y estamos a las puertas del arrebatamiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú eres iluminado, cuando entiendes los acontecimientos, lo que sucede en Medio Oriente? Tú vives es orando y clamando y rogando a Dios que limpie tu vida, que tenga misericordia de la humanidad y que Él salve las almas, porque en cualquier momento somos arrebatados. Viene Jesús en las nubes, envía a sus ángeles a los 4 puntos del viento, norte, sur, este y oeste, y nosotros somos arrebatados. En cualquier momento se puede dar, por los acontecimientos, porque se está cumpliendo todo lo que el maestro dijo: iréis de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, habrá peste, habrá angustia, terremotos, calamidades, sediciones, angustia en la gente. El aumento de la maldad traerá un enfriamiento del amor. Se está cumpliendo, amigas, amigos míos. Pero escuchó: yo derramaré mi ira por la sangre que derramaron sobre la tierra. Israel se ha equivocado, ha hecho lo malo, y una de las sangre, o las principales sangre que derramaron, es la de Jesucristo. Escuche lo que dice en el Evangelio de Mateo. Ay, cómo me gusta, Dios mío, la palabra de Dios. Escuche, dice aquí: Jesús es sentenciado a muerte. El Señor es sentenciado a muerte. Y entonces Pilato dice que tenían un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y ya se viene la Semana Santa para poder meditar en todo, recordar el sacrificio, la entrega, el eterno amor de Jesús de Nazaret para con nosotros, los habitantes de la tierra. Y entonces dice que Pilato, pues reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Escuche, aquí está de manera especial. Hay gentiles y hay judíos, pero de manera especial está el pueblo judío, porque son ellos quienes han llevado prisionero a Jesús y se lo han entregado a Pilato. ¿Quiénes? Los sacerdotes, los escribas, sacerdotes Anás, Caifás, los escribas, fariseos. Aquí está el pueblo judío. Mientras el Señor entraba en un borriquito a Jerusalén, clamaban: Hosana, ponían sus ropas, sus mantos en el camino, y hojas de palmeras ponían en el camino al Señor, y el Señor iba en el burrito, y ellos clamaban: Hosana, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cualquiera decía que el Señor no tenía ningún enemigo y estaba entrando a Jerusalén. Ay, Dios bendito. No pasarían muchas horas, al día ya el Señor ya lo habían tomado prisionero, ahora está sometido a un juicio. Pilato tiene la responsabilidad como gobernador y como autoridad de hacer justicia. Pero como todo en la tierra, el hombre pecador, en vez de hacer justicia, te cometió tamaña injusticia. Pero escuche, dice que ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer de Pilato, en la noche, mientras el Señor era abofeteado por los escribas, los sacerdotes, lo tenían ahí hasta altas horas de la madrugada, después donde lo lanzaron a un lugar frío, ahí hasta que amaneció, y lo llevaron a Pilato, porque ellos no querían dar la sentencia. Entonces la mujer de Pilato tiene sueños, y dice que le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo. Dios mío, a ver, estaba la voz de la conciencia de Pilato, que dijo, ¿qué decía lo que acabo de leer? Por envidia lo habían entregado. Está la voz de la mujer,
no tengas nada que ver con ese justo. He padecido mucho en sueños en la noche. Oh, Dios mío, no escuchó la voz de su conciencia, no escuchó la voz de su mujer, no escuchó la voz del mismo Dios omnipotente que tocaba las puertas de su corazón cuando Jesucristo le dijo: si tú conocieras la verdad. Y Pilato dijo: ¿cuál es la verdad? Y salió, porque le arengaban y le aplaudían y todo, salió a la multitud que arengaba. Dios mío, el orgullo de un hombre, son los líderes que tenemos, cargados de orgullo, altivez, soberbia, son vanagloriosos, están cochinos, repodridos, resucios, Dios mío. Y qué triste saber que aún el mandatario de los Estados Unidos tiene como asesores y gente que ora, que no tiene la doctrina, el buen fundamento, la doctrina sana. Hay gente que son como pastoras de él y para mí tienen doctrina terrible, terriblemente equivocada. No podemos, esta que había sido despedida decía que le habían manifestado a ella que no podía ella publicar nada de esas cosas de Gaza, nada, porque era antisemita. Y ella, si estaba haciendo eso, era como que estaba contra Israel. Entonces ella decía: yo no estoy contra él, pero estoy publicando la verdad. Por supuesto que también no podemos estar tirando más leña al fuego, pero es innegable que tenía libertad de ella. Entonces la que era líder y pastor y que dirige al mandatario, ¿no?, entonces dijo: usted está aquí para cuidar y limpiar la imagen del mandatario. Oh, para eso no se está. No voy a trabajar en puestos tan especiales. Vamos a trabajar para hacer justicia, vamos a trabajar para hacer verdad, pero no para cuidar la imagen, limpiar la imagen del mandatario. Yo me quedé sorprendida mientras escuchaba esta entrevista con este periodista Tucker Carlson, creo que es, de verdad, me quedé sorprendida. Pero bueno, dice, escuche, continuó leyendo, aquí me encantaría que grabara. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le dijo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Las Sagradas Escrituras no dicen qué padeció esta mujer por causa de Jesús. Los sueños que ella tuvo en la noche los tenía con Cristo. Dios mío, ojalá esta mujer se haya salvado, porque esos sueños se los dio Dios a ella. Eso no es del hombre. Dios le estaba revelando a esa mujer, y para que ella mande y le diga, dígale a Pilato, al marido, que le digan a su esposo que no tenga nada que ver con ese justo. Lo primero, la mujer lo declara justo. Él es un hombre justo, es un hombre bueno. Yo he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué sueños le daría a Dios? Bendito Padre, y ojalá se haya salvado esta mujer. Escuche: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Mire usted, dice: pero los principales sacerdotes, cierto, quienes principalmente autorizaron, dieron su voto para que Jesús sea muerto, fueron los judíos, representados por los sacerdotes, por los principales del templo, por los fariseos, por muchos fariseos, por escribas. Estaban ahí, es cierto, pero los gentiles también fueron parte de este crimen, de este asesinato, de llevarlo a la muerte a Jesucristo también. Los dos pueblos, judíos y gentiles, fuimos copartícipes los unos con los otros de la muerte de Jesús de Nazaret. Todos participamos. Los gentiles representados por los romanos, representados por toda la gente que no era judía, que vivía en Israel, en Jerusalén. Y los judíos, aquí están sacerdotes, ancianos, Caifás, están los fariseos, hay escribas. Ahí está el pueblo judío. Y el pueblo judío que vio tantos milagros también está de espectador. En este momento el Señor Jesucristo parece que no tiene un amigo. Qué triste, cuando yo leo esto,
mi corazón se quebranta. Pero escuche, dice, persuadió los principales sacerdotes y los ancianos, persuadieron a la multitud de que pidiesen a Barrabás y que a Jesús le diesen muerte. Escuche, respondiendo el gobernador, es decir, Pilato, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, alzando la voz: a Barrabás, a Barrabás. Barrabás había sido detenido por un homicidio. Le había matado, había quitado la vida a alguien. Jesús de Nazaret ningún delito había cometido. Lo único que lo acusaban los ancianos, los sacerdotes, de blasfemia. Ha blasfemado porque se dice Hijo de Dios. El Señor Jesucristo les dijo un día a ellos: si ustedes no pueden creer a mis palabras, crean por las obras. Crean por las obras, porque Jesús hacía lo sobrenatural. Era Dios. Cuando hacía lo sobrenatural mostraba su poder divino, porque solo Dios es sobrenatural. Solo Dios. Así como Pilato, endurecido, ensimismado, ególatra, no escuchó la voz de su conciencia. Dice, sabía que por envidia lo habían entregado. No escuchó la voz de su mujer: no tengas nada que ver con ese justo. Él violentó todo, sordo, ciego, mudo. Qué malo, qué malo. ¿Ve usted el corazón del ser humano? Y él sabía que Barrabás había sido cogido prisionero por un delito, un asesinato. Sin embargo, cuando los ancianos, los sacerdotes, convencieron a la multitud, a la gente, para que diga que suelte a Barrabás y que dé muerte a Cristo, Pilato lo consintió, lo aceptó. ¡Qué pena! ¿A cuál de los dos suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Dice. Pilato les dijo: ¿qué pues haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado, sea crucificado. El gobernador entonces, o Pilato, les dijo: ¿qué mal os ha hecho? ¿Qué mal les ha hecho? Qué pena, no tenían nada que decir de Jesucristo. ¿Qué mal os ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. Ni siquiera respondieron a la pregunta que le hizo el gobernador. Y el gobernador está haciendo teatro, porque él ya sabía que por envidia, por odio, se lo habían entregado. Él ya lo sabía. Él no tenía necesidad de preguntarles. Aún cuando les pregunta: ¿qué mal les ha hecho?, no le responden. Lo único que gritan y arengan es: sea crucificado, sea crucificado. ¡Qué crueldad! ¡Qué injusticia! ¿Cómo no nos pararemos ante el Dios omnipotente a dar cuentas por tan grande delito que cometimos? Dios es justo. Por eso Dios le dijo a Israel en Ezequiel 36: derramaré mi ira sobre ustedes. Han contaminado la tierra que les he dado. Han adorado dioses paganos de madera, de yes. Ustedes lo han hecho, cuando ellos eran conocedores y portadores de la gloria del Dios bendito, del Dios vivo. Ellos cara a cara habían visto la gloria del Dios Todopoderoso. El monte que humeaba, donde estaba Moisés recibiendo las tablas de la ley. Los truenos, los relámpagos, la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Ellos eran conocedores. Aquí están cegados. Lo mismo pasa con el pueblo hebreo ahora. Están ciegos. La higuera no da fruto. Espere, ya vamos a seguir leyendo. Pero aquí quiero terminar. Dice, el gobernador les dijo: ¿qué mal les ha hecho? Sea crucificado, gritaron. Viendo Pilato que nada adelantaba, y nada iba a adelantar, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Como si lavándose las manos ante Dios
era él justificado, porque no ante los hombres se pudo justificar lavándose las manos, pero es que el tribunal más grande que vamos a enfrentar un día es el tribunal de Dios. Se lavó las manos, allá vosotros, soy inocente, porque él lo dijo. El que tiene que decir eso es Dios, de cada habitante que ha habido, ha existido y de los que existimos en esta tierra. Es Dios. Pero escuche lo que ellos responden, el pueblo judío, los sacerdotes, los ancianos, aún los gentiles, los paganos y todos los que estaban en este espectáculo. Escuche lo que respondieron. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Otra vez, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo gritaron, lo proclamaron. ¡Qué maldición! Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios mío, se iba a cumplir lo que Dios dijo en Deuteronomio. Dios sabía cuán rebelde era el corazón del hombre. Cuando cayó en pecado, entró la rebeldía, la obstinación. Nos levantamos contra el Dios viviente, contra aquel que nos ha creado y que nos ha dado esta tierra para que la disfrutemos. Nos volvimos rebeldes. Espíritu de rebeldía, espíritu de obstinación entró a nuestros corazones. Por eso dice el Señor en Ezequiel capítulo 36 que estábamos leyendo, dice: entonces les esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos, conforme a sus obras, así los juzgué. Ellos fueron dispersados. ¿Cuándo? Cuando un hombre romano, un general, un hombre del ejército romano de alto rango llamado Tito, después de la muerte de Jesús, muchos dicen 60 años, otros 65, otros teólogos 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo, entra, toma a Jerusalén, destroza, despedaza, hizo tantas cosas. Entonces, ¿qué pasó en el pueblo? Recuerde lo que ellos dijeron: la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, los romanos los fueron sacados, los echaron de la tierra. Los judíos fueron sacados, no les permitieron que se quedaran allí. Ellos no se fueron, el pueblo judío no se fue de su tierra por su propia decisión, por su propia decisión. Fueron dispersados. Es todo lo contrario. En el comienzo del exilio del pueblo judío, mientras yo estaba un poco investigando, dice que los romanos, una vez que los expulsaron, dejaron devastada la tierra los romanos y no les permitieron volver a su tierra, no les los dispersaron, cumpliéndose la profecía de Ezequiel, de Jeremías. Hay tantas profecías, Dios mío. Dice, y no se fueron por completo, nunca se fueron por completo. Siempre hubieron pequeños grupos en Jerusalén, quedaron unos pequeñitos grupos en Hebrón, en Safed. Ellos no pudieron nunca reorganizarse para volver a regresar a su tierra, porque vivían en extrema pobreza y en persecuciones. Yo cuando leí esto y cuando estaba investigando me puse a llorar. Porque han sufrido mucho. Es el castigo de Dios. Fueron dispersados y no pudieron nunca reorganizarse. Vivían en extrema pobreza, vivían perseguidos y nunca pudieron para volver a su tierra. Dice que siempre ellos reclamaron esa tierra, su tierra, la tierra de Israel, siempre, pero nunca fueron escuchados, tanto en el imperio romano, en el imperio bizantino, en los otomanos, cuando tomaron posesión y estaban ahí en la tierra de Israel.
Los judíos siempre pidieron la autonomía de esas tierras, les pertenecía a ellos, pero les fue denegado la petición de ellos. No lo permitieron, cumpliéndose así, porque no iban a volver en el tiempo que el hombre diga, sino en el tiempo que Dios había determinado. Escuche, amiga, amigo mío, escuche, dice el Señor, sigo leyendo Ezequiel, el profeta Ezequiel 36. Dice, y cuando llegaron, escuche, fueron dispersados por todas las tierras conforme a sus caminos y a sus obras, así los juzgué, dice Dios. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Se desvió, se descarrió, como dice Isaías, se descarriaron y nos descarriamos todos como ovejas que no tienen pastor. Dice el Señor a través del profeta, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de Dios han salido. Lo reconoce el mundo entero, que es el pueblo de Dios y que de la tierra que Dios les dio han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. ¿Qué ha hecho Israel? Ha profanado el santo nombre de Dios, trayendo dolor al corazón. Por eso fueron dispersados. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Pero santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová Dios. Es sorprendente cómo ganan las batallas, cómo tienen esa sabiduría, ese alcance, cómo Dios, ese escudo de hierro, es el domo de hierro, eso es todo, es la mano de Dios. La mano de Dios. No lo van a poder arrancar a Israel de su tierra. Se pueden equivocar los líderes, pueden hacer cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Y mi padre Abraham un día se equivocó. Dios le dijo que tendría un hijo, que sería un hijo de sus lomos el heredero. Él pensando que de pronto lo que Sara le dijo, que tomara a su sierva egipcia y se allegue a ella y tenga un hijo a través de ella, que así podía nacer el heredero. Se equivocó, porque ahí salió Ismael. Ahí están los conflictos con los palestinos, son los ismaelitas. Están vinculados también con Irán y todos los pueblos, Arabia Saudita, todos ellos son hijos también de Abraham. Tomó, cuando muere Sarai, Abraham una mujer llamada Setura, y de esa mujer creo que tuvo 5 o 6 hijos más. De todo el Medio Oriente está ligado, está vinculado con Israel. Pero escuche lo que continúa diciendo el Señor. Jehová el Señor dice así: cuando yo sea santificado, dice, en vosotros delante de sus ojos. Dios tiene que ser santificado, limpiado su nombre, porque Israel se ha mezclado, hay pecado. Está plantada la viña de Jehová ahí. ¿Cuántos? 78, 70 y tantos años atrás se unieron, no eran las naciones, era Dios cumpliendo su palabra. Porque escuche, dice, entonces yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Ezequiel capítulo 36 versículo 24. El problema que tiene el ser humano ahí en Medio Oriente de manera especial es que se levantan contra Dios. Hay una guerra. Los iraníes, los palestinos, nosotros somos los herederos, nosotros el primogénito es Ismael, pero la bendición divina, la bendición de Dios no está, no es la línea que coge Dios Ismael, es Isaac, de Sara y de Abraham. Ese es el hijo de la promesa. Y de estos lomos de Abraham y de Sara saldría el heredero eterno, Jesús de Nazaret. Oh, mis amigas, mis amigos, lamentablemente se equivocó nuestro padre Abraham. Se pueden equivocar los líderes actuales, pensando que si declaran guerra, que si toman posesión de esta parte del Líbano, y que por aquí se pueden equivocar. Ellos pelean por su tierra, esa tierra es de ellos.
pero quien se las va a dar es Jesucristo. Escuche lo que continúa diciendo. Entonces yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras idolatrías. Los limpiaré, les daré un nuevo corazón, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto todavía no se ha cumplido. Israel está contaminado. Al ir por las naciones se mezclaron con la gente de donde ellos estaban: Alemania, Francia, Chile, Colombia, pero hay judíos mezclados. Y todo eso tiene que haber una limpieza. Por eso ellos terminaron adorando dioses que, si se casaban con un pagano, una mujer judía, o un judío con una pagana, terminaron adorando como Salomón también lo hizo. Salomón tomó muchas mujeres paganas, mujeres que estaba prohibido. Lo hizo Salomón. ¿Y qué terminó haciendo Salomón? Adorando los dioses de estas mujeres. También terminó quemando incienso. Se equivocó. Se equivoca. El ser humano, el corazón del ser humano es inclinado hacia el pecado, mis amigos, mis amigas. Escuchó lo que dice la palabra de Dios. Yo les pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y dice, y escuchen, mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Esto tiene que cumplirse. Ya están plantados ahí, porque recuerda lo que decía: yo los tomaré. Es decir, déjenme, a ver, vamos aquí a Ezequiel 11, vamos a otro pasaje, 16, aquí en el profeta Ezequiel 11, 16 dice: por tanto, le dice Dios al profeta Ezequiel, di a Israel, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde ustedes lleguen. Nunca Dios los dejó. Nunca, a pesar de estar dispersos, a pesar de estar adorando dioses paganos, a pesar de haberse mezclado, a pesar de haber el nombre santo de Dios, como les decía en el profeta Ezequiel, que está, mi nombre ha sido profanado. Dios nunca abandonó a su pueblo y nunca los abandonará. Aún estén equivocados, los juzgará. Si ellos están quitando vida, haciendo cosas que no está en la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que Abraham se llegue a la sirvienta de Sara, la egipcia. Pero Abraham lo hizo, se equivocó, obedeció a la voz de su mujer. Dios le había dicho: de tus lomos, Abraham. En esa espera que pasaban los años, se angustió Sara. Y le dijo: tómala, mi criada. Todos los seres humanos nos podemos equivocar. Todos. ¿Se puede equivocar el primer ministro? Se puede equivocar, lamentablemente, y más cuando todavía hay pecado. Recuérdase, 2 años, ¿cuántos estaban ahí? Una multitud de jóvenes judíos en una fiesta pagana, mientras Israel celebraba una fiesta judía establecida por Dios. ¿Sabe qué hacía la juventud? Uno que predica y que yo me ha gustado, pero ya no, Dios mío, judío. Dice, estaban celebrando la vida. Creo que era así, dijo, ¿no? Celebrando la vida. Tenían un ídolo como un Buda arriba en esa habían hecho un lugar, un espacio, tenían, y habían hecho tenían un ídolo arriba, y estaba la juventud toda la noche. Cuando ingresa Hamas en la madrugadita, 5 o 6 de la mañana, y comenzó la mortandad. Qué abominables pecados, con música, sexo, alcohol, droga. Qué triste. Están mezclados ellos. Por eso dijo el Señor: yo los limpiaré, esparciré sobre ellos agua limpia. Dice
el Señor nuestro santo Dios maravilloso. En Ezequiel 21, veamos qué dice. Si hay otra profecía más, tenemos también en Jeremías. El profeta Jeremías también habla de la dispersación, que se daría, de lo que iban a ser dispersados a las naciones. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, aquí tenemos otra profecía. Veamos qué más tenemos, Señor mío y Dios mío. Deje ver Zacarías capítulo 10, 9. Escucha el profeta Zacarías de capítulo 10, versículo 9. Bien que los esparciré entre los pueblos. Habla ahora el profeta Zacarías. Después del profeta Zacarías viene el profeta Malaquías. Y ahí cierra el Antiguo Testamento para dar paso al Nuevo Testamento. Pero escuche lo que dice el profeta Zacarías capítulo 10, versículo 9. Bien que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, dice el Señor, y vivirán con sus hijos y volverán a su tierra. Es palabra de Dios. ¿Por qué tanto se dan vueltas? Mientras escuchaba la entrevista, todo lo que estaba haciendo este periodista estadounidense, escuchaba a la joven mujer que la entrevistaba, decía que ella era católica. Mientras se es de cualquier religión, usted no ha experimentado un nuevo nacimiento, no tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón. ¿Recuerda cómo empecé leyendo? Empecé leyendo la palabra de Dios. ¿En qué parte de la Biblia? Corintios, primera de Corintios capítulo 2. Hablamos, dice, sabiduría y no de este siglo. Sabiduría escondida, misterios escondidos. La palabra de Dios hay tantos misterios que solo el Espíritu Santo puede revelarlo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay mucha gente que se llama cristiana evangélica, otros se llaman cristianos católicos, etcétera, etcétera, pero no tienen al Espíritu Santo y dan la interpretación a la palabra de Dios conforme sus razonamientos humanos, su mente humana. Hay un pasaje, creo que es en Corintios mismo: el hombre natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende, no entiende. Aquí mismo estaba, en primera de Corintios, dice: pero el hombre natural, capítulo 2, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesito nacer de nuevo. Estoy sentada aquí, los añitos que tenemos, 4, no sé cuántos, 4, 5, 3, bueno, los años que tenemos, y les sigo predicando. El Cristo viviente no es una religión. ¿Y por qué le predico eso? No porque yo quiero predicar, porque esa es la verdad, porque es mi experiencia. Yo fui de la religión tradicional toda mi vida, nací en esa religión, crecí en esa religión, me bautizaron, me hicieron confirmación, me hicieron todos los ritos, todo lo que se hace en esta religión, hasta que Jesucristo se reveló a mi vida por su misericordia, no porque yo lo estaba buscando ni porque yo lo amaba, porque Él me había predestinado desde antes de la fundación del mundo, y Él se iba a revelar a mi vida. Dios no miente. Dios todo lo que dice, todo lo que ha dicho se cumplirá. Es exactamente lo que ha ocurrido con Israel. Yo te dispersaré por todas las naciones, te esparciré, te irás fuera de la tierra. Pero yo también te volveré a traer y te plantaré en tu tierra. Dios lo permitió una vez más, 70 y tantos años atrás, que Israel sea plantada
como la viña de Dios ahí. No lo puso el hombre a Israel. Si era por las naciones, por el ser humano, nunca Israel volvía a su tierra. Es que Israel vuelve porque la palabra de Dios se está cumpliendo. El problema es que si usted no acepta la palabra de Dios, usted rechaza la Biblia, usted rechaza las profecías, los profetas de Dios, usted los rechaza, nunca va a entender, no va a comprender. Pero yo tengo mi religión católica, no va a entender, porque cuando hablamos de Dios, de su palabra, de Jesucristo, no hablamos de religión. Somos de Cristo, y Cristo, ¿qué hace? Provoca en nuestro interior un nuevo nacimiento. Usted recuerde muy bien lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dijo: yo sé que tú, rabí o maestro, sé que vienes de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo se sorprendió y le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo me puedo entrar en el vientre de mi madre? Jesús le dijo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer de agua y del espíritu. Hay que nacer por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted viene, el Espíritu Santo con su infinito poder le da ese nuevo nacimiento. Entonces podemos comprender, podemos entender. El hombre natural, antes de que usted reciba ese nuevo nacimiento, es el hombre terrenal, el hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ese hombre, para esa mujer son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender ningún hombre, ningún ser humano, ninguna persona que no tenga la luz, la iluminación del Espíritu de Dios. No puede entender. Qué maravilloso, Dios mío, que el Espíritu Santo nos ilumina. Y esa iluminación no siempre es una luz física, como le ocurrió al apóstol Pablo. Iba camino a Damasco y una luz tan grande, superior a la del sol, lo tiró a tierra, lo derribó y cayó a tierra el hombre. No siempre, sino esta iluminación es una apertura mental y espiritual. Es el Espíritu de Dios abriendo tu mente. Es una apertura espiritual y mental. Es el Espíritu de Dios que tiene ese poder para correrte el velo y abrir tu entendimiento. Por eso, en Efesios, déjenme ver, estos pasajes no los leí. Efesios capítulo 1, versículo 18, déjenme ver si es 18. Dice, claro, Efesios capítulo 1, escuche lo que dice Pablo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es Efesios capítulo 1, versículo 17. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del hombre perfecto, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos dos: espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para conocer, para entender lo de Él, lo de Dios. Y escuche el 18, el versículo 18 de Efesios 1, dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Este es el versículo 18. Alumbrando, viene el Espíritu Santo y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación, porque los misterios ocultos tienen que ser revelados. Dios quiere revelárselo a todos aquellos que se acercan a Él. Qué precioso es nuestro Padre. El Padre quiere que sus hijos conozcan todos sus misterios, y Él nos quiere revelar. Alumbrando, mire la función del Espíritu precioso y santo. Dice el apóstol Pablo que ruega, pedimos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos al Espíritu Santo
porque yo no hablo de religión. ¿Qué tiene que ver una religión con esto? Nada. Nada. Estoy gritando, proclamando ante el mundo este Cristo viviente, este Cristo glorioso, que Él dijo, ¿qué dijo? Porque les he dicho que voy a morir y que resucitaré y que volveré al Padre. Hay tristeza en vuestros corazones, el corazón de ustedes se ha llenado de tristeza, pero es necesario, recuérdalo, acabamos de leer el Evangelio de Juan capítulo 16, pero es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Tiene que venir el Espíritu Santo, dijo Jesús, porque Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Hoy, como hubiese gustado que esto lo grabe, Dios mío. Hay que ver en qué momento, eso hay que estar conectados en el Espíritu. Si no hay Espíritu, si solo hay carne, es imposible. Pero esto es importante, Dios mío, que el mundo, mire, yo me he permitido brevemente abrir las Escrituras, estudiar, abrir con usted, porque yo no quiero que usted sea ignorante, amiga, amigo mío, hermano en la fe, porque hay cualquier cantidad de pueblo llamado cristiano que tiene, Dios mío, una doctrina hasta satánica y se llaman cristianos. La misma consejera, ministra que ministra, que pastorea al mandatario, a algún mandatario. ¿Qué doctrina tiene esta mujer? ¿Qué doctrina? Que hay que cuidar la imagen, limpiar la imagen del mandatario. ¿Cómo? No es cristiana. ¿De qué está hablando? ¿De qué habla? Y lamentablemente, si la otra persona a la cual ella estaba hablando es católica, no entiende nada. Es todo lo contrario. Nosotros hemos sido llamados a ser luz, luz, luz. Y nuestra luz tiene que alumbrar a otros. En vez de alumbrar a estas personas que son católicas, las termina derribando. Porque la mujer está dolida, lastimada, herida. Mire lo que podemos hacer. ¿Y qué llamarnos? Cristianas, cristianos. Qué pena, Dios mío. Yo desconozco a fondo el testimonio de esta señora llamada pastora. Creo que es divorciada, se volvió a casar, no lo sé. Pero es muy triste. ¿Qué doctrina tenemos? La palabra de Dios no confunde a nadie, a nadie. Pero necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé. Nosotros tenemos que ser bien formados. Tiene que haber buen fundamento. Y yo no pretendo decirles que yo sé muchísimo, pero le agradezco tanto a Dios que abro las Escrituras. Entiendo lo que está escrito, entiendo los tiempos, tal vez no todo por completo, pero entiendo mucho los acontecimientos. Y eso me lleva a acostarme hasta con pesadumbre, muy a pesadumbre. Señor, ten misericordia de las almas. Daría todo por ver al mundo entero que se vuelve a ti, Señor, y que tu salvación se extiende a toda la raza humana. Lamentablemente, recuerde, el ser humano, usted solo se condenará, o sola. No, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine para condenar al mundo, yo vine para salvar al mundo. Pero serán mis palabras que los juzguen. Son sus palabras. Él nos dejó toda la verdad. Usted decida, ¿la acepta o no? Recuerde a Pilato. Pilato tuvo dos voces. Su conciencia que decía, por envidia me lo han entregado. Le tienen odio. Y la voz de la mujer, no tengas nada que ver con ese justo, voluntariamente se condenó. Voluntariamente. Judas Iscariote vio milagros, hizo milagros, lo vio a Jesucristo en su apogeo, en su ministerio glorioso, fue parte de la gloria de Cristo. Nunca le entregó por completo su corazón, ni se arrepintió, para que la codicia, la avaricia sean desarraigadas de sus corazones. Voluntariamente se condenó. Y así usted lee la palabra. ¿Cuántos voluntariamente se condenan? Ahora viene a mi mente el rey Sedequías, un rey judío, un rey israelita. Y Dios enviaba a sus profetas que le hablen, enviaba a sus profetas que le hablen, enviaba, no solo estaba Ezequías terriblemente, Ezequías, ¿cómo es el rey? Es que no quiero equivocarme, que a veces Sedequías, no, es que uno es Ezequías
y otro es Sedequías. No solo es el rey Sedequías, se contaminaron los sacerdotes, todo el pueblo. Si la cabeza, el rey, estaba malo, podrido, todo se terminó contaminando. Sin embargo, Dios no dejaba de enviar sus profetas, los avergonzaban, rechazaban la palabra de los profetas de Dios. Dice que al final ya no hubo más remedio y Dios tuvo que juzgar, castigar, permitir. ¿Y sabe qué ocurrió? Vino el pueblo enemigo, se tomó prisionera a Jerusalén, Israel, a los israelitas, tomó prisionero al rey Sedequías. Dice las Sagradas Escrituras que le sacaron los ojos al rey, se lo llevaron encadenado y en la presencia del rey le degollaron, le mataron a todos los hijos, a todos sus hijos. Mire usted. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es obstinado. Hay momentos, Dios mío, que la altivez en el corazón del hombre, el orgullo, deje de lado el orgullo. Hay gente que es muy orgullosa. Quebrante ese orgullo, amiga, amigo mío. Hágalo pronto, hágalo ya. Acuérdese de Herodes. Herodes había escuchado hablar de Jesús y tenía curiosidad. Yo quiero conocerlo, hasta que Jesús estaba frente a él. Ahora lo tenía frente a frente. Y entonces esperaba, dice, que le haga un milagro, que de tanta cosa que había escuchado hablar. Jesucristo no le hizo ningún milagro. Él no venía para complacer caprichos de perversos, hombres vanagloriosos, vanidosos, ególatras. Y como no le hizo ningún milagro, dice la Sagrada Escritura, lo despreció y lo tomaron y lo humillaron, lo abofetearon y todo, y se lo devolvió a Pilato. Allá está, llévatelo. Sin imaginar lo que estaba haciendo este pervertido hombre. Ya el solo hecho de haber escuchado tantas cosas maravillosas de él era para que con corazón humilde lo tiene frente, espere qué hablaba el Señor Jesús. Posiblemente otra alma que se arrepentía y se convertía. El poder de Cristo lo convertía. Dios mío y Señor mío, escuchó lo que dice el Señor. Que Él nos dé entonces, ¿qué decía Pablo en el 18? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad divina. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son de locura y se han de discernir espiritualmente. Escuchó. He leído Ezequiel capítulo 11, 16. He leído, también leí Zacarías capítulo 10. Leí Zacarías 10. He leído Deuteronomio 28, 4. No he leído Jeremías. El profeta Jeremías también habla de la dispersión del pueblo hebreo. También habla. El pueblo judío, como dice el Señor, y yo, dice el Señor, les esparciré por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Así los juzgué. Lamentablemente, cuando ellos gritaron, la sangre de este sea sobre nosotros, cayó una maldición. ¿Cuánto han sufrido? Recuerda el holocausto nazi. Hitler, cuánto luchó por desaparecerlos. Son instrumentos en las manos del diablo. Lamentablemente son hombres, seres humanos, pero se toma esas mentes el diablo, se dejan influenciar tanto por Satanás que quieren arrancar a Israel del mapa, como decía un presidente iraní. De Irán siempre ha salido eso, que basta arrancarlo del mapa a Israel y se acaban los problemas. No se van a acabar. A ver, lo primero, no lo pueden arrancar del mapa, porque usted lo dice Dios. No le creo. No le crea a Dios. Yo sí le creo, porque se está cumpliendo al pie de la letra. Jesucristo dijo, oiréis de guerra, rumores de guerra, y todo lo que ha dicho se está cumpliendo. Yo sí le creo. Si usted no le cree, es su problema. Pero escuche, ellos no pueden tomar armas para ir y tomar la tierra y arrancar y quitar. No pueden hacer eso. Ya los plantó Dios en su tierra, ya están plantados ahí. 76, 78 años tienen. Se cumplió lo que Dios dijo. Yo te esparciré, lo acabo de leer, y yo los tomaré de las naciones
y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Es palabra de Dios. Ya los trajo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de toda inmundicia, de todas vuestras idolatrías los limpiaré. Eso tiene que cumplirse. Dios va a limpiar. Se contaminaron, se mezclaron. Fue triste. Yo conozco un judío que hasta carne de cerdo come. Y ese es prohibido para ellos, porque el cerdo es un animal inmundo, lea las Sagradas Escrituras. Conozco otro judío, uno que hablaba, tiene un programa, participa en un programa, es ateo, apellido Leví, es ateo. Y él lo dijo con su boca: yo no creo en Dios, no cree en Dios, no creía en Dios mi abuelo, no creía en Dios mi padre, no creo en Dios. No creían en Dios toda su familia por generaciones. De todo eso Dios tiene que limpiarlo. Dios sabe a quienes salvará, a quienes no salvará. Del pueblo judío estamos hablando. No se levante contra Dios, entienda. No se levante contra Dios, acepte la palabra de Dios, porque si usted no la acepta, igual se cumplirá. Sus palabras, lo que usted proponga, lo que usted diga, sus planes tal vez nunca se cumplan, pero lo que es de Dios, todo se va a cumplir. Arrepiéntase mejor, arrepiéntase. Israel, sus líderes, el ejército, todo tienen que entender que ellos no pueden ir a quitar vida para apoderarse de esta tierra y apoderarse. Eso es un error. No es que ellos son sionistas, ellos son los que creen en que Israel tiene que recuperar toda su tierra. No la tienen que recuperar ellos, es Dios quien se las dará. Aquí en Ezequiel mismo, ahora el capítulo 37, el 21, versículos 21 y 22 dice, escuche lo que dice: y les dirás, así ha dicho Jehová, le dice Dios a su profeta Ezequiel, y vas a decirle a Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, a las cuales fueron allá dispersados, y los traeré, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Ese es el versículo 21 de Ezequiel capítulo 37, porque eso decía este periodista Tucker. Él decía, es que hay algún pasaje que diga de la tierra para que ellos, aquí están los pasajes, no hay uno que Dios los dispersaría, serían dispersados. Pero Dios también les dio la palabra profética, que no se quedarían en esa dispersión para siempre, que ellos serían vueltos, serían reunidos en su tierra. Miren la palabra, así diles que Jehová el Señor ha dicho, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y yo los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Sabe por qué hago esto y por qué leo? Porque yo no quiero que usted ignore la verdad, porque aún para abrir la boca usted tiene que tener un poquito de conocimiento. Yo le digo, le vuelvo no pretendo decirle que soy la más sabia, pero eso sí, yo dispongo mi corazón y papito Dios me revela. Escuche el versículo 22, escuche bien, pero escuche bien. Dice, y los haré una nación, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Claro que sí, porque Israel se divide en dos. En el reinado de Salomón sube su hijo a reinar Roboam. Roboam no escucha la voz de los ancianos que le dieron, sobre las leyes y todo. Escuchó a los jóvenes, era muy joven Roboam, no sé si tenía 22, 24 años. Y escuchó a sus jóvenes amigos, todo, y le dijo, no, ponles más impuestos, ponles más carga. Y eso dijo Roboam al pueblo, más impuestos les pondré, más cargas. Y el pueblo se rebela. Nada tenemos nosotros que ver con esta tribu de Judá. Y se rebelaron las tribus. Y fue el pueblo de Israel, el pueblo judío se divide, la nación se divide en dos.
En un lado se queda la tribu de Judá, una parte de Benjamín, y una parte, y se queda Leví, la tribu de Leví, que es de Dios, la tribu de Dios. Se queda la tribu del sacerdocio y la tribu de Judá. En el otro lado, los 10 tribus se quedan, las 10 tribus. Se divide Israel. El Israel bendito. Ahora tenían rey en Judá, rey en Israel, rey en Judá, rey en Israel. Pero aquí hay una promesa, aquí en esto, en el versículo 22, y lo haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Sabes de quién se está hablando? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Sabes quién va a unificar a Israel? ¿Sabe quién va a quitar de lado? Es que Jesucristo viene. Hay reconciliación. Se terminan las divisiones, se terminan los odios y comienza la paz. Israel va a ser, ya no van a estar divididos. Ahora mismo están internamente, ellos están divididos. Todo eso será quitado, porque un rey, dice su palabra, y un rey será sobre todos ellos por rey para siempre. Jesús de Nazaret. El rey de ellos tiene que ser judío, y es Jesús de Nazaret. Pero no solo será rey para Israel, será rey para todas las naciones, para todos nosotros. Por eso, en vez de maldecir, hay que bendecir a Israel. Y si se equivocan, clamar a Dios misericordia. Yo le pido a Dios que tenga piedad de Benjamín, el primer ministro, que tenga misericordia del ejército israelita, que no se equivoquen, que no confíen en sus muchos carros, en su inteligencia, en su avance tecnológico, que confíen en ti, Padre, que confíen en ti. Así como ellos se equivocan, tú, yo y todos nos hemos equivocado. Pero así como ellos han pecado, Dios ha juzgado el pecado de ellos y juzgará el pecado de todos ellos, como juzgará tu pecado también. Amigo, amiga mía, aquí están las palabras proféticas. Dios lo dijo. No fueron las naciones, fue Roma, cierto, este emperador romano Tito, el que entró y fueron dispersados, cumpliéndose así las palabras, las profecías del Dios vivo, que habló a través de sus profetas. Te dispersaré, te echaré, te enviaré, y vivirás en medio de las naciones de la tierra. Dios les había dado esa tierra a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos heredaron esa tierra. El dueño del universo se las dio. Les dio los límites. Los límites están aquí en la palabra. No es ni la mitad lo que tienen, es un pedacito. Pero ellos no pueden ir a quitar vida, hacer esto, hacer aquello para recuperar la tierra. Porque quien les va a dar la tierra es Jesús de Nazaret. Es el Mesías. Jesús es el que les entregará toda la tierra. Cuando venga Jesús, cuando ya las naciones se unan, hagan pactos, acuerdos y todo, y se unan para ahora sí, dicen ellos, vamos a quitar del mapa a Israel. Se terminan los problemas en Medio Oriente. Vamos, cuando se unan con sus bombas atómicas, con todo, para tratar de destruir, desarraigar, arrancar por completo a Israel, entonces aparece Jesucristo y pone sus pies aquí en la tierra. La primera vez no pone sus pies, está en las nubes esperando por su iglesia. Pero luego el Señor, por eso es que Israel espera la segunda venida, nosotros esperamos el arrebatamiento. Entonces el Señor en su segunda venida se viene, se establece en la tierra, y dice la palabra del Señor que habrá una gran batalla en el valle de Megiddo. Allá esa batalla, una guerra va a haber. Esa es la batalla del Armagedón. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis? Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ay, amigos, la palabra de Dios es fascinante. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es perfecta, Dios mío. Yo me maravillo. La palabra de Dios es divina, divina. Es hermosa. De verdad es preciosa. Yo no tengo palabras. Así no tengo palabras. Quisiera tener toda la sabiduría de este mundo.
para decirte solo con palabras sabias. Dios Todopoderoso. Escuche, Ezequiel, terminamos aquí, ¿le parece? Ezequiel capítulo 28, el versículo 25, dice así, escuche esto. Ya sabe, el Señor, ya no estarán divididas, ya no estará la tribu de Judá y la tribu de Leví en un lado, y acá las 10 tribus, porque 10 y 2, 12, son 12 las tribus de Israel. El Señor Jesucristo unirá a su pueblo. Serán una sola nación y tendrán la tierra con todos los límites que Dios les dio. Pero aquí en Ezequiel capítulo 28, el versículo 25 dice: así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di yo a mi siervo Jacob. Palabra de Dios, capítulo 28, profeta Ezequiel, versículo 25. Es todo el versículo 25. Se lo vuelvo a leer, para que usted deje de ser ignorante, amigo, amiga, hermano. Este es el tiempo, tenemos que comer la palabra. Tiene que haber en tu corazón un buen fundamento, porque se vienen tiempos muy difíciles, Dios mío. Yo escuchaba sobre esta pastora, escuchaba a esta señora católica, escuchaba al periodista, escuchaba a todos. Yo decía, Señor, recordaba las palabras de Cristo cuando dijo Jesús, dice, mirad que no seáis engañados. Decía, Señor, cuánta gente va a ser engañada, cuánta doctrina demoníaca, espíritus de demonios van a engañar a millones y millones y millones. Cuánta gente tratará de interpretar la Biblia con su mente humana. Ay, Dios mío, y el diablo, ¿qué les pondrá? ¿Qué basura les pondrá en la interpretación carnal, humana que le van a dar a la palabra? Usted, hermano, hermana, tiene que estudiar la Biblia, tiene que leer la palabra, usted tiene que tener un buen fundamento. Los tiempos que se avecinan son más difíciles. Pero escuchó lo que dice el versículo 25 para ir cerrando, para ir terminando. Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di yo a mi siervo Jacob. Es palabra de Dios, versículo 25. Van a habitar en su tierra, ya están establecidos. No los establecen las naciones de la tierra, no los estableció la ONU, no los estableció nadie los establece, Dios, cumpliendo que el Dios del cielo usó a los hombres o a naciones aquí en la tierra, lo usó. Él es el Señor. No olvide lo que Dios dijo también. Ay, Dios mío, por eso es que la Biblia, este libro, es que yo me emociono, mis amigos. Escuchó lo que dijo Dios a través del profeta Daniel, lo que le dijo a Belsasar. Y Daniel le está dando la interpretación de la escritura en la pared. Ya lo he leído y lo sigo leyendo, porque esto es lo que el mundo necesita oír. Mas cuando el corazón de tu padre se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de toda su gloria. Eso hizo Dios con Nabucodonosor, el padre de Belsasar. Y fue echado entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que reconoció. Yo no me canso de leer esto. Es el mismo versículo, el 21. No ha terminado. Hasta que reconoció. ¿Hasta cuándo estuvo como una bestia? ¿Hasta cuándo estuvo comiendo hierba este hombre, rey Nabucodonosor? ¿Hasta cuándo se estuvo bañando con el rocío del cielo? ¿Hasta cuándo le crecieron las uñas como garras de águila, de aves? ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él, sobre los reinos de los hombres, a quien a él le place. ¿Hasta cuándo este hombre estuvo como una bestia? Hasta que reconoció. ¿Qué tenía que reconocer? Que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Hasta ahí. Hasta que él reconozca.
Él tenía que reconocer. Él tenía que reconocer. Y Daniel le dice: tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú sabías todo esto. Tú sabías lo que vivió tu padre. Tú sabías lo que Dios hizo con tu padre. Y tú sabías que una vez que el tiempo de Dios se cumplió, este hombre se arrepintió. Tu padre se arrepintió. Alzó los ojos al cielo y la razón le fue devuelta. Y Dios lo volvió a establecer en su reino y le dio gloria. Y como dijo Nabucodonosor, y mayor gloria y mayor grandeza me fue añadida. Sabiendo todo esto, le dice Daniel a Belsasar, tú no humillaste tu corazón. Sabiendo nosotros todo esto, no humillamos nuestros corazones, hermanito, hermanita, el infierno está esperándote. Si tú no te arrepientes, recuerda lo que el Señor decía en Deuteronomio, si tú no te esfuerzas, tú tienes que cumplir, obedecer, guardar los preceptos, los mandatos de Jehová Dios Todopoderoso. Tiene que hacerlo, hermano, hermana mía, tiene que hacerlo. Sabiendo todo esto no te humillaste, oh Dios mío, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Belsasar, tú sabías todo esto y no te humillaste. Fue todo lo contrario, contra el Señor del cielo tú te rebelaste, te ensoberbeciste. ¿Sí? Hiciste traer las copas, los vasos, todos los utensilios que son sagrados, que son para servirlo solo a Él, y tú estás aquí con tus concubinas, con tus príncipes, con todo, tomando en los vasos sagrados. Has profanado la gloria. Dice, escuche, y tú, en vez de darle alabanzas a Dios, dice, le has dado alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios del cielo, en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, tú no honraste. Belsasar escuchó palabra de Dios. Es palabra de Dios. Tú sabías todo lo que Dios hizo a tu padre. Tú sabías que se ensoberbeció y se endureció en su orgullo, y Dios lo depuso de la gloria del reino y le quitó la gloria y la majestad. Tú lo sabías. Sabiendo todo esto, tú no humillaste tu corazón. Todo lo contrario, te ensoberbeciste contra el Dios del cielo y de la tierra. Ay, Diosito lindo. Escuchen bien ustedes que están en autoridad, porque contra ustedes vendrá la mano de Dios. Todos en la tierra, grandes, pequeños, en autoridad, no en autoridad, Dios va a juzgar el pecado de toda la raza humana. Antes de eso está enviando su palabra, y yo soy una de sus verdaderas mensajeras, porque en este tiempo se van a levantar tantas falsas y tantos falsos, pero usted tiene que acercarse a Dios para que tenga discernimiento, para que el Espíritu de Dios le lleve a usted a la convicción en su corazón de quién es de Dios y quién no es de Dios. Uy, son tiempos los que se vienen. Yo estaba llorando en la presencia del Señor, escuchando a este periodista, escuchando a la católica, escuchando a la pastorita del pastor, del presidente norteamericano. Dios mío, ¿y qué es todo esto, Padre? Veía algo gigante, maligno y perverso que se avecina. Acérquese a Dios, acérquese a Dios. Escuchó lo que le dice Daniel a Belsasar. Tú ni al Dios del cielo no lo honraste. Has honrado a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Millones y millones sobre la faz de la tierra que tienen la religión tradicional están adorando a la Virgencita María, a la imagen de yeso, de madera, de cobre, a tanto de fierro. Están adorando esas imágenes que apestan y que son demonios, y que el diablo está contento cuando el ser humano adora todas estas imágenes. Cuando el Dios omnipotente nos ha dicho a todos, católicos, no católicos, cristianos verdaderos, no cristianos, al mundo entero, a los judíos, no te harás imágenes, no te postrarás, no las adorarás, no las honrarás, porque yo soy el Dios de los vivos
y no de los muertos. Es palabra de Dios. Él es el que ha creado los cielos, la tierra, este mundo y su plenitud le pertenecen a Él. Es el único Dios santo, vivo y verdadero, que abre su mano y colma de bendición a todos los seres vivos en esta tierra. Tú no lo honraste, tú has preferido honrar a todos estos dioses falsos que no ven, no oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, Belsasar, tú no has honrado. De su presencia fue enviada esta mano que escribió en la pared. Tu reino ha sido contado, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Ahora tu reino ha sido quitado y entregado a otro reino. Esa misma noche murió Belsasar, por rebelde, por orgulloso, por altivo, como si Poncio Pilato, recuerda, se lavó las manos: inocente soy yo de la sangre de este justo. Como si por lavarse las manos él se convertía en un hombre inocente. Escuche, termino aquí en Ezequiel 28. El Señor dijo: yo los recogeré, los haré volver de entre todas las naciones. El 26, ese era 28, 25, el 26. Y habitarán en ellas seguros, edificarán casas, plantarán viñas, vivirán confiadamente cuando yo haga juicio en todas las naciones que los despojaron en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Es que Dios va a ser santificado, glorificado a través de su pueblo. Ezequiel 28, el versículo 26, escuchó, lo he leído, es solo el versículo 26 y ahí termina, para dar paso a otros pasajes. El 26 dice: y habitarán en ella seguros, en la tierra que Dios les va a dar. Ya no va a haber divisiones, la está dividido, ya no. Jesucristo el Rey los unirá. Habitarán seguros, edificarán, plantarán viñas, vivirán confiadamente. ¿Sabe por qué van a vivir confiadamente? Porque Dios estará con ellos y estará Jesucristo reinando y gobernando a su pueblo. Estarán confiadamente cuando yo haga juicio. Dios hará juicios, dice, en todos los que los despojaron en sus alrededores. Dios es el que va a hacer juicio a Irán, Arabia, a cualquier país que haya prestado su tierra, lo que sea, para atacar o tratar de destruir a Israel, al Líbano, todo. Es Dios, es Dios. Dios hará justicia. ¿Y qué tiene que hacer Israel si lo vienen a defender su tierra? ¿Y qué tiene que hacer Israel si vienen a tratar de arrancarnos? No pueden dejarse quitar la tierra porque Dios ya los plantó ahí. Ellos tienen que defenderla. Mis amigos, mis amigas, he leído y he meditado en estas porciones bíblicas porque yo quiero que usted aprenda juntamente con nosotros un poquito. Todo se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Nosotros lo que tenemos que hacer es alabar a Dios, amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, y proclamar ante el mundo que Él es nuestro Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Nosotros lo bendecimos, nosotros lo adoramos, nosotros lo amamos y lo glorificamos a perpetuidad. Hasta aquí la meditación. Si Dios lo permite, estaré con ustedes. Espero el día de mañana. Tengo un día súper ocupado, pero si me desocupo y puedo estar, estaré una vez más con ustedes, pero estaré full fuera. Estaré haciendo muchas cosas, inclusive hay citas que tengo que cumplirlas mañana. Estaré con mi Carolina también, hay citas que tenemos que... Entonces vamos a estar muy ocupadas, pero espero estar con ustedes, aunque sea un poquito tardecito. Si espero temprano mejor, pero voy a estar full. Igual, los amo, los bendigo. Si no puedo, mañana estaré el sábado con ustedes, pero yo espero estar mañana, con la gracia y con la ayuda de Dios. Si no es así, me estarán haciendo contacto, estaremos juntitos el día sábado. Espero mañana. Los amo y los bendigo de todo corazón a todos los cristianos y los que no son cristianos. Para ustedes que no son cristianos, mis fieles amigas y amigos que están conmigo, un abrazo fraterno, un beso tan grande, y desato bendiciones sobre ustedes, porque ustedes son el centro de nuestra predicación, porque nuestro Cristo glorioso a ustedes también los quiere alcanzar. Sí, a ustedes, mujeres y varones
que no son creyentes. Ya nosotros somos creyentes. Al pueblo de Dios lo que el Señor me puede usar es para fortalecerlo, para iluminarlo, si alguna confusión, para eso me puede usar. Pero para usted, amiga, amigo mío, para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, el poderoso Espíritu Santo, para eso me usará. La gloria sea para nuestro Dios. Alabe y glorifique al que vive para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Estoy feliz, amigo, amiga mía, muy feliz. Y le digo, ¿por qué estoy feliz? Porque Israel está plantado, es su viña. Israel, se han cumplido las profecías una tras otra, de todo lo que Dios ha dicho. Se ha cumplido la palabra de Dios, se ha cumplido su palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mirar al cielo y decir, ven Señor Jesús, ven pronto por nosotros, querido Maestro. Te amamos, Rey, bendito Rey. Recuerda ese pasaje de Ezequiel, Dios mío, entonces nunca más estarán divididos, estarán separados. Es que eso hace Jesucristo, une. Usted ábrale la puerta de su corazón a Cristo, y si usted está dividido con su familia, se unirán. Hay cosas que uno las ha luchado, las ha intentado, pero entiende que el enemigo también trabaja esforzándose para que siempre estemos divididos, especialmente como familia cristiana. Nosotros que tenemos también nuestra familia, no se nos hace fácil, pero poderoso es nuestro Dios. Yo confío plenamente en Dios, que al final, aunque sea de los cabellos nos agarrará, algo hará mi Padre, pero que Él será glorificado en mi casa, en mi familia. Así será. La gloria es tuya, Señor. Benditos ustedes, todos amigos y amigas del Señor. Un beso para todos y un abrazo. Que tengan buen descanso, y los que están despertando, buen amanecer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!